Y luego vimos que una forma mucho más completa, si cabe el término, inclusive mucho más eficiente para el administrador o para el ingeniero que esté a cargo de la red, era la incorporación ya de dispositivos específicamente creados para el tema de seguridad, eh, que en principio son los firewalls, aunque ya vimos que los firewalls ya no solamente son esos equipos básicos que habían hace más de 25 años, en los que únicamente lo que se permitía hacer era filtrar tráfico en base a ciertas reglas. Hoy en día ya los equipos de estos hacen muchas cosas más. Y esas muchas cosas más se deben a que hay muchos más problemas de seguridad. Ya no es solamente el control de tráfico a través de esas reglas que permiten saber qué dirección de origen se le permite el tráfico, a qué dirección de destino se le deniega el tráfico, valga la redundancia, qué protocolo está permitido, qué número de puerto a nivel de cabecera TCP, a nivel de cabecera UDP también está permitido el tráfico. Entonces, ya hay cosas mucho más avanzadas, como les decía, la mayoría de los ataques hoy en día se los realizan a nivel de capa 7, a nivel de la capa de aplicación. Y obviamente los routers no tienen forma de determinar nada de la capa de aplicación. Lo único que hacen los access lists es utilizar, si ustedes recuerdan, los datos que lleva un paquete IP a la final es un segmento TCP. Y dentro del segmento TCP, recuerden que hay dos campos fundamentales, bueno, también UDP, ¿no? Dentro de los segmentos de nivel de la capa de transporte, hay dos campos fundamentales. Hay más, obviamente, ustedes saben que hay más, pero hay dos campos fundamentales, que es la dirección, que es el puerto de origen y el puerto de destino. Entonces, basados en el tema este de la dirección IP de origen, el puerto de origen, la dirección IP de destino y el puerto de destino, es la única forma de hacer controles a nivel de los routers mediante access list. ¿No? Si se recuerdan del primer parcial y de las primeras clases, esa combinación de la dirección de origen con la dirección de destino, perdón, la dirección de origen con el puerto de origen y la dirección de destino con el puerto de destino es lo que se conocía como un socket. Y de hecho, así es como se realiza la comunicación dentro de las redes a través de los sockets. Entonces, gracias a esa combinación o que dentro de las redes el transporte de la información se lo hace por sockets, es que los routers pueden controlar el puerto al que va dirigido un paquete. Los firewalls, en principio, los firewalls también hacen exactamente lo mismo, solamente que ya, a diferencia de los access lists vienen a ser un firewall stateless, sin estado, porque no tiene forma de llevar un registro de las conexiones, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hace el router? Básicamente le llega un paquete, ese paquete es analizado con todas las reglas del access list que tiene y nada más. Y lo que hace es permitir o denegar el paquete, nada más. En cambio, el firewall también tiene reglas, pero una de las grandes ventajas o grandes diferencias que hay frente a los access lists con los routers es que ya es un mecanismo stateful, o sea que ya se tiene un registro de quién inició la comunicación, quién hizo la sincronización three-way handshake en el caso de que sea TCP. Entonces va llevando un registro para evitar futuros ataques, ¿no? Pero sigue siendo un trabajo a nivel de capa de transporte, nada más. O sea, el firewall como tal no puede ver nada más allá de la capa de transporte. Lo único en lo que se basa o lo que utiliza para poder funcionar es nada más que el puerto de origen y el puerto de destino. Entonces, los firewalls de siguiente generación ya permiten hacer otras cosas, como revisar la capa de aplicación a través de control de contenido, a través de filtrado de los URLs. Entonces, la capacidad que ahora tiene un equipo para filtrar el URL, o sea, ya no solamente la regla sea a tal dirección de destino en el puerto 80 o en el puerto 443, que ustedes saben que eso es del servicio web. Entonces ya no solamente eso, sino que si es que es una página web, si es que es www.facebook.com, esté bloqueado. Y si es www.google.com, se le permite el paso. Entonces, eso ya es análisis a nivel de la capa de aplicación. Vuelvo y repito, esa no es función de un firewall normal o de un firewall tradicional. Eso es función de un firewall de siguiente generación. Espérenme, por favor, un momentito, tengan la onda.
Listo, muchas gracias, disculpas. Entonces, como les decía, las nuevas funciones que se han incorporado dentro de los firewalls es debido a que hoy en día existen un sinnúmero de formas en las que un atacante puede acceder de manera no autorizada a cierta información de la empresa o cierta información corporativa. Entonces, todo el tema de anti-spam, todo el tema de antivirus, todo el tema y uno de los puntos ahí interesantes, el tema de la protección del tráfico, ¿no? Entonces, cuando yo o cuando la empresa necesita enviar el tráfico hacia el exterior, y sobre todo en el caso de que se necesite utilizar una red pública, que nosotros sabemos que esa red pública normalmente es de Internet, pero no necesariamente es solamente a través de las redes públicas, sino también podría ser a través de una red privada, ¿no? Por ejemplo, un canal MPLS. Dentro de la empresa contrata un canal MPLS para que se interconecten dos agencias que están geográficamente separadas. Entonces, una red MPLS normalmente es una red privada de un proveedor, al que yo contrato para poder tener el servicio de conectividad. Entonces, no es obligatorio o no es condición que para poder asegurar la comunicación externa, si lo queremos llamar WAN, no hay ningún problema, pero aunque también conceptualmente podría también hablarse de comunicación MAN. Entonces, a la final, la comunicación que sale de nuestro entorno de la red LAN. Toda la comunicación que sea externa hoy en día debe ser protegida. Fundamentalmente y obligatoriamente cuando la información es a través del Internet, ¿ya? Entonces, pero vuelvo y repito, no es que no se pueda hacer dentro de un enlace privado, se lo puede hacer sin ningún inconveniente. Y entonces lo que se hace básicamente es encriptar la información, ¿ya? El momento que yo encripto la información, yo lo que hago es generar una red privada virtual, por eso hablamos de redes privadas virtuales, VPNs, entre la red de origen y entre la red de destino, ¿ya? Entonces, hoy en día el tema de las VPNs es un tema muy común, es un tema que normalmente, de hecho, son de las cosas básicas que hoy en día se hacen dentro de las redes. Entonces, hay diferentes formas, diferentes protocolos con los que se pueden implementar, redes virtuales, ¿no? Inicialmente, el estándar de facto o el estándar que normalmente utilizábamos era IPsec, que de hecho fue una incorporación que se lo hizo al protocolo IP para darle seguridad. Y inicialmente el protocolo IP desde el inicio, desde los años 80, cuando apareció el protocolo, no se tomó en cuenta el tema de seguridad. O sea, había mucho el tema este de la confianza, ¿no? O sea, se suponía, porque realmente nunca llegó a pasar eso, se suponía que las entidades o las organizaciones que utilicen el Internet para poder transmitir información iban a ser entidades seguras, entidades confiables. Entonces, en ese sentido, nunca se pensó en el tema de la inseguridad dentro del Internet. Años más tarde, con la utilización de manera exponencial el Internet y el aparecimiento de problemas de seguridad, fue necesario, fue casi que obligatorio implementarle o añadir una nueva extensión al protocolo IP para que esta extensión permita incorporar el tema de seguridad. Entonces, lo que básicamente hacemos es encriptar la información, encriptar el payload, ¿ya? Entonces, y básicamente lo que se hace es que tenemos el paquete IP y al paquete IP le ponemos cabeceras adicionales. Recuerden que cuando le ponemos cabeceras adicionales estamos creando un túnel. De la misma forma como lo hicimos cuando interconectamos dos redes IP versión 6 a través de una red IP versión 4 utilizando 624, ¿sí? O utilizando GRE. Entonces, a la final, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos el paquete original y al paquete original le poníamos una cabecera, ¿sí? Adicional. En el caso de 624, una cabecera adicional IP versión 4. Y en el caso de GRE, una cabecera adicional GRE. Y esa cabecera adicional permite que el paquete pueda transportarse por una red que no es nativa del protocolo que están haciendo
el tráfico, ¿no? En este caso, el paquete nacía de una red IP versión 6, estaba dirigido a otra red IP versión 6, pero la red de transporte era una red IP versión 4, ya. Entonces, así es como funcionaba, y a la final eso era crear un túnel. El término túnel básicamente significa eso, ¿no? Añadirle unas cabeceras adicionales al paquete que le permitan, en este caso específico, transportarse por una red que Ingeniero, nativamente no es IP versión 6. Ya. Dime, usted está compartiendo algo. dime. Está compartiendo pantalla, disculpe. No, no todavía, solamente estamos Está conversando bien. nomás. No, solamente estamos Gracias. conversando. Inge, perdón, otra Entonces, cosa. dime. Respecto a la asistencia, no se puede ingresar al sistema, está bastante profesional la plataforma. No hay problema, ya veamos si más tardito se puede ingresar. Si no, bueno, no hay problema, yo luego resuelvo el tema de la asistencia, no se preocupe. Bien. Entonces, como les decía, bueno, ahora sí lo estoy compartiendo, es la pantallita, es el escenario que está planteado en la teoría, ¿no? En el documento que les pasé el otro día. Este es el escenario que vamos a hacer. La primera parte, obviamente, no, porque aquí hay dos partes. Este es el segundo laboratorio que luego, bueno, esto ya no entra parte del parcial, solamente hasta la primera parte de IPsec. Entonces, aquí estamos conversando de todo este tema, ¿no? Sí, de este tema de acá. Ya, entonces, lo que hacíamos es básicamente ponerle unas cabeceras. De la misma forma, cuando yo quiero asegurar la información, lo que hago básicamente es añadir unas cabeceras de unos protocolos, que ya vamos a ver que IPsec realmente es un conjunto de protocolos. De hecho, hay 3 protocolos adicionales que se utilizan cuando se implementa IPsec. El primero es el protocolo AH, el segundo es el protocolo ESP y el tercero es el protocolo IKE, el protocolo de intercambio de contraseñas, que ya vamos a ver cómo es que funciona, aunque, como digo, vuelvo y repito, hay muchísima información en Internet, hay libros completitos, hay videos, hay documentos, hay videos en YouTube, en español y en inglés, así es que la teoría realmente no es muy complicada, no es nada complicada realmente. Antes era bastante complejo por el tema de que no había mucha información. Hoy en día, si ustedes se ponen a buscar páginas, blogs en Internet, van a encontrar cientos, miles de páginas donde está la información sobre los conceptos de VPNs y los conceptos de IPsec. A la final, lo que se necesita es lo que muestra esa gráfica, ¿no? Yo tengo necesito hacer una conexión entre un dispositivo que está en el cliente y un servicio que en este caso me está brindando Internet. Entonces, para que no sea tan fácil que cualquier persona o cualquier entidad no autorizada tenga acceso a visualizar esa información, lo que se hace es crear un túnel encriptado. Ese túnel encriptado es lo que se conoce como VPN, ¿no? Red privada virtual. Y vuelvo y repito, el uso es obligatorio cuando la comunicación se lo hace hacia Internet y es opcional cuando la comunicación se hace a través de una red privada. Porque se supone que la red privada ya es segura, entre comillas, ¿no? Pero recuerden que en seguridad no hay que confiarse. Vuelvo y repito, les he estado mencionando algunas cosas nada más porque ustedes tienen una asignatura que tratarán específicamente y exclusivamente sobre seguridad. Así es que vamos a ver las partes más importantes, más relevantes, ¿ya? Como les decía, hay una empresa que se encarga de hacer unos estudios, sobre todo del uso de equipos de tecnología, y esa empresa se llama Gartner, y ahí está el reporte de noviembre del año anterior. Hasta el reporte anterior, el primer reporte del 2020, normalmente se lo hace por mayo, junio, hasta el reporte de mayo, junio del 2020, Cisco también estaba en el cuadrante de los líderes. Hoy en día, Cisco ha salido de ese cuadrante probablemente por pruebas de rendimiento o por pruebas de alguna característica que el resto de los equipos sí lo tienen. Ya, entonces, las redes privadas virtuales se lo pueden hacer sobre un router, pero también se lo puede hacer sobre un firewall. Es por eso que le hemos puesto esa información ahí, ¿no? Sobre los firewalls de siguiente generación, ¿sí? Los firewalls normales no lo permiten hacer, porque recuerden, un firewall normal trabaja solamente hasta la capa de transporte.
Entonces, para poder implementar VPNs, necesitamos de un dispositivo. Hoy en día, todos los dispositivos, absolutamente todos los dispositivos que maneje el usuario son capaces de soportar VPNs, inclusive los equipos de gama baja que nosotros tenemos instalado en las casas. ¿Ya? Esos igual permiten hacer VPNs, ¿ya? Porque como les digo nuevamente, IPsec es el estándar de facto que se utiliza para el tema de asegurar la información que sale fuera de nuestra red. En los equipos de gama baja, los MikroTik tienen soporte de IPsec desde las primeras versiones, así es que ahí no hay ningún inconveniente. Básicamente hay dos formas en las que se pueden implementar redes IPsec o túneles IPsec. La una es conectar dos redes completitas, ¿sí? La red de una agencia con la red de la matriz. Entonces ahí hablamos de IPsec sitio a sitio, ¿no? Entonces eso es normalmente lo que en la vida real se lo realiza, ¿no? Sí, y eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora en la práctica. Vamos a implementar un túnel encriptado utilizando la topología esta sitio a sitio. La otra opción es que también se puede utilizar IPsec. Eso lo haremos en el siguiente parcial. IPsec también se lo puede utilizar para que un usuario, ¿sí? Para que un usuario que no está dentro de la infraestructura de la red pueda acceder a los recursos de la misma, pero de manera segura, ¿ya? Entonces, digamos, una persona que está, yo qué sé, viajando o que no está dentro de las oficinas o que por alguna situación esté en su casa, entonces así es como realmente funciona, ¿ya? Eh, Permítame un momentito, por favor, que me están llamando al teléfono.
Listo, chicos, mil disculpas nuevamente. Sigamos. Ya, entonces, como les decía, la otra opción que existe es que cuando el término es teletrabajador hoy en día, ¿no? De hecho, ahora, sobre todo por la situación por la que estamos atravesando, está muy de moda el teletrabajo. Entonces, la persona que está fuera de la empresa como tal, de la infraestructura, lo que hace básicamente es a través de IPsec, igual, ¿no? Acceder de manera segura, valga la redundancia, a los recursos. Eso se conoce como una VPN de acceso remoto o un IPsec de acceso remoto. El protocolo IPsec como tal provee de tres características a la información o a la transmisión de la información: la confidencialidad de los datos, la integridad de los mismos y la autenticación. Esas son básicamente las características que hace, ¿no? ¿Cómo asegura la confidencialidad? Ya sabemos, encriptando datos. La integridad significa que el paquete con la misma cantidad de bits y con el mismo contenido de bits que sale desde el origen es exactamente el que llega hacia el destino. Eso se conoce como integridad. Y la autenticación, obviamente que no hace falta ni que les mencione. La autenticación, los equipos, tanto los routers como los firewalls o los dispositivos que implementen la VPN, antes de empezar a intercambiar información, lo que hacen es autenticarse. Básicamente eso es lo que se utiliza. Se pueden utilizar para la autenticación firmas digitales, certificados digitales, o se pueden emplear una clave precompartida. Es decir, yo configuro la clave en un dispositivo, en un peer, que es como se denomina, y también configuro la clave en el otro peer, ¿ya? Para implementarlo a través de certificados digitales necesitamos tener un dispositivo externo que me permita generar certificados digitales, obviamente. Entonces, ya para eso, ese tipo de autenticación se lo hacen en implementaciones realmente muy grandes, ¿no? Normalmente lo que se hace, o lo más común, es utilizar una contraseña que se comparte, ¿ya? Entonces yo configuro la contraseña dentro del primer equipo y configuro la misma contraseña dentro del segundo equipo. Obviamente que no tendría sentido que cuando los equipos intentan autenticarse, ¿sí? Claro, porque la idea sería que el router 1, para poder autenticarse con el router 2, le pasa la contraseña que está configurada en el router 1, y lo mismo en el otro lado, ¿no? Router 2, para poder autenticarse con router 1, lo que hace es pasarle la contraseña que él tiene configurado. Esas contraseñas se están compartiendo y a la final dentro de cada equipo se hace un match. Si la contraseña que él tiene configurado es exactamente igual a la contraseña que viene desde el otro equipo, sabemos que el otro equipo es el que está autorizado para generar el túnel IPsec. Entonces, no sería nada seguro compartir esta clave en texto plano. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esa clave se comparte de manera encriptada, ¿sí? Estamos hablando solamente de la clave. Todavía no estamos hablando de la encriptación de los datos, sino solamente de la clave. Entonces, para el intercambio de las claves se utiliza un protocolo que se llama IKE, ¿ya? Que ese es el otro componente si lo queremos llamar así, de la pila de protocolos IPsec, ¿ya? Entonces, dentro de la pila de protocolos IPsec hay tres protocolos, estamos viendo, ¿no? Dos protocolos sirven para asegurar los datos o los paquetes como tal, la información del usuario, y el otro protocolo, el protocolo IKE, protocolo intercambio de claves en Internet, traduce eso, ¿no? El protocolo IKE sirve para asegurar el intercambio de las claves cuando se están haciendo autenticación. Ese es fundamentalmente la función de este protocolo IKE. Ahora, hoy en día hay dos versiones, la versión 1 y la versión 2. La versión más extendida es la versión 1. La versión 2 recién está incorporándose dentro de los fabricantes. Hay modelos de los fabricantes que soportan solamente IKE 1. Hay modelos de los fabricantes que soportan solamente IKE 2. Y hay modelos de fabricantes que soportan las dos versiones. Las últimas versiones de los últimos sistemas operativos de los fabricantes ya soportan la versión 1 y la versión 2. A la final, la idea es fundamentalmente el intercambio de claves, ¿no? O sea, que se pueda hacer una autenticación y se puedan intercambiar, aparte de la contraseña, unos parámetros que ya vamos a ver que se denominan asociación de seguridad, ¿ya? Entonces, la diferencia fundamental entre el protocolo, entre la versión 1 y la versión 2,
Es que la versión 2 es mucho más rápida para establecer la negociación de estos parámetros, ¿ya? En el caso de IKE versión 9, perdón, versión 1, se necesitan 9 mensajes para poder establecer esta negociación. En la versión 2, apenas con 4 mensajes ya está establecida la negociación de la contraseña y los otros parámetros que ya vamos a ver cuáles son estos otros parámetros que se intercambian, ¿ya? Se pueden hacer encriptaciones a nivel de las diferentes capas, a nivel de capa 2, a nivel de capa 3 y a nivel de capa de aplicación. Nosotros ahora vamos a trabajar con el tema de encriptación o de asegurar la información a nivel de capa 3. En la próxima asignatura veríamos algunos protocolos que se utilizan a nivel de capa 2, ¿ya? Y claro, a nivel de la capa de aplicación, eso obviamente no lo vamos a ver porque no es parte de la formación nuestra, ¿no? Ya de esa parte se encargan los ingenieros de software o los ingenieros de sistemas. Ya. Entonces, hay varios parámetros que se intercambian al momento antes de establecer la comunicación. ¿Ya? Como les decía, hay primero el protocolo IPsec tiene que definir claramente cuál de los dos protocolos va a manejar, ya sea el protocolo AH, ya sea el protocolo SP o una unión de los dos protocolos. El primer protocolo AH, Authentication Header, únicamente hace eso, permite hacer autenticación de la cabecera, nada más, no encripta absolutamente nada. El protocolo que encripta los datos se llama ESP. ¿Ya? Entonces, claro, para el usuario final como tal, lo que le interesa a él es que la información que él transmite esté segura. Entonces, para que la información que él transmite esté segura, hay que utilizar el protocolo ESP, que eso es lo que normalmente utilizamos, ¿no? En la mayoría de los casos, lo que utilizamos realmente es ESP. Ya si el requerimiento o si la forma como está implementada la red lo amerita, también se puede utilizar tanto la autenticación de cabecera como la encriptación de los datos del payload. Para brindar confidencialidad, para poder encriptar los datos, hay algunos algoritmos que se utilizan. Eso va a depender también bastante del equipo, ¿no? De la plataforma. Pero esos que están mostrados ahí son los básicos, ¿no? O sea, todos soportan DES, todos soportan triple DES, todos soportan AES y todos soportan SID, la mayoría. Y hay otros protocolos adicionales que ya cada uno de los fabricantes ha ido desarrollando, ¿no? Esos protocolos son estándar. Eso, por un lado, es bueno. Y por otro lado, no tanto, porque como es un estándar, esa información está disponible también para los atacantes. Entonces, en el sentido de que si un atacante tiene la información de cómo está conformado o cómo se hace la encriptación con triple DES y logra capturar un paquete que está encriptado con triple DES, podría tranquilamente desencriptarlo. No es tan simple, no es tan rápido, no es tan fácil, pero se lo puede hacer. O sea, no es que porque yo implemento una VPN, la información es 100% segura, eso no es verdad. En temas de seguridad y en temas de redes no hay nada que llegue al 100%. Entonces, por más seguridad o por más robustez que haya dentro del protocolo o del algoritmo de encriptación, ninguno es 100% seguro. Ya, luego para el tema de lo que es integridad hay dos opciones, MD5 y SHA. El más robusto ahí es SHA, ¿sí? Porque genera claves mucho más grandes, ¿no? Recuerden que la integridad, ¿qué es lo que hace? Garantizar que el paquete que le está llegando es exactamente el mismo paquete que fue transmitido. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Con el paquete original se hace un cálculo a través de un algoritmo matemático. Todo esto es matemática, ¿no? Ahí a través de un algoritmo matemático, ya sea MD5, ya sea SHA, y ese valor, esa secuencia, esa cadena de bits es puesta como parte del paquete, en un campo como parte del paquete. El paquete llega al destino, el dispositivo de destino vuelve a tomar el paquete del usuario, vuelve a hacer el cálculo y compara. Si la secuencia que él obtiene es exactamente igual a la secuencia que viene en el campo, sabe que el paquete está íntegro. Pero si la secuencia que él obtiene es diferente a la secuencia que viene dentro del paquete, obviamente sabe que en algún lugar de la comunicación o de la transmisión hubo un cambio. Basta que cambie un bit. Si un bit cuando llegó originalmente estaba en 1 y el atacante le puso en 0, al final eso va a llegar hacia el destino, va a volver a hacer el cálculo y ese cambio de un bit
va a provocar que simplemente la cadena no sea la misma. Y en el momento que no sea la misma, pues automáticamente el dispositivo descarta el paquete. ¿Ya? Para eso sirve el mecanismo de integridad. Y luego está lo que ya dijimos, ¿no? El tema de la autenticación. PSK, Pre-Share Key, donde yo configuro la clave, y el RSA, que son las firmas digitales. ¿Ya? Lo común, lo más... Y de hecho, lo que nosotros vamos a hacer es Pre-Share Key, porque no hay recursos ni tampoco hay el dispositivo que nos permita generar los certificados digitales para la construcción de nuestra VPN. Entonces, lo más común es Pre-Share Key. Ahora, hay que tomar en cuenta las consideraciones de las contraseñas, que son las mismas consideraciones que siempre nos sugieren a nosotros cuando creamos una cuenta de correo electrónico, cuando tenemos alguna contraseña, ¿no? Que sea ya en la vida práctica, ¿no? Claro, en el laboratorio, en nuestros laboratorios no hace falta cumplir con eso porque estamos dentro de un ambiente simulado. Pero ya, si es que lo vamos a hacer en la vida real, en la vida práctica, que vuelvo y repito, será una de las tareas comunes que ustedes deberían hacerlo. Entonces, ya la clave debe tomar en cuenta las recomendaciones que siempre se hacen, ¿no? En el sentido de que, digamos, tenga 8 caracteres como mínimo, haya al menos letras mayúsculas, letras minúsculas, haya un carácter especial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas recomendaciones recuerden siempre al momento de que se implementen, ¿no? Ya, y al final ya dijimos, estos parámetros que acabamos de mencionar, estos parámetros, la confidencialidad del protocolo de encriptación, el protocolo de integridad, el protocolo de autenticación, esta información es la que se necesita ser enviada hacia el otro extremo, hacia el otro peer, con el objetivo de que se pueda establecer la negociación del túnel. Entonces, esa información se transmite a través de estos algoritmos, ¿no? Diffie-Hellman, que es como se conocen, ¿no? Diffie-Hellman. El Diffie-Hellman es algo parecido al triple DES, si es que lo queremos ver así, o al DES, o a la ES, o al algoritmo SIL. La diferencia es que estos algoritmos o estos protocolos sirven para encriptar los datos del usuario, y estos algoritmos sirven para encriptar esta información. El algoritmo de encriptación, el mecanismo de integridad, el tipo de autenticación y la clave, si es que usamos un Pre-Share Key, la clave. Entonces, de esa manera garantizamos que la información, cuando viaja al otro extremo, pues obviamente viaje de manera segura, ¿no? Ahí están algunas características de los protocolos de encriptación. Básicamente la cantidad de bits que nosotros podemos manejar. La matemática es una matemática media compleja, no es parte de la asignatura. Ustedes en la asignatura de redes me imagino que revisarán esta partecita. Ya, igual MD5 genera un código de integridad de 128 bits, SHA genera un código de integridad de 160 bits. Bueno, esto ya conversamos, Pre-Share Key y los certificados digitales, y finalmente los tipos de algoritmos de encriptación de las contraseñas. Ya. Vean, perdón, la versión 1 del protocolo IKE tiene más de 22 años en el mundo de las redes, ¿no? Entonces, en la versión 1 hay dos tipos de modos, el modo agresivo y el modo principal, y hay 3 tipos de encriptación por cada uno de los modos. El modo de la clave compartida, el modo de clave pública de encriptación y el modo de las firmas digitales. O sea, cualquiera de los 3 modos se pueden utilizar. Los fabricantes lo que han hecho normalmente es implementar Pre-Share Key y las firmas digitales. ¿Ya? No han implementado las firmas públicas. ¿Ya? Está definido en el estándar, ahí está el RFC que está definido, pero si bien es cierto están definidos 3 mecanismos, solamente están implementados 2. Al menos dentro de los principales fabricantes solamente están implementados 2. ¿Ya? Los mensajes de intercambio para poder, como les decía, establecer la negociación. En el modo principal son 9 mensajes y en el modo agresivo son 6 mensajes, ¿no?
Este número de mensajes es lo que realmente es una de las diferencias fundamentales que hay con el protocolo IKE versión 2, porque en la versión 2 ya no llegamos a utilizar 9 mensajes, sino solamente llegamos a utilizar 4 mensajes. Entonces, obviamente hace que sea mucho más rápido la negociación. Y utiliza el puerto UDP 500 para el transporte de este protocolo. Ya, ahí está lo que les comentaba, el protocolo Authentication Header, lo que hace solamente es autenticar y proveer integridad, no encripta los datos, como dice la presentación, los datos van en texto plano. ESP, el protocolo ESP es el que se encarga básicamente de añadir una función adicional que es la encriptación, o sea que con ESP yo tengo encriptación, autenticación e integridad. Entonces, ¿qué es lo que, vuelvo y repito, lo que normalmente utilizamos, ¿no? Todos los datos del usuario, todo el payload está encriptado. En el protocolo ESP, esta es la cabecera original, ¿no? La cabecera original de nuestro paquete. Están los datos y a eso se le añade una cabecera ESP. Hay un trailer y se le añade una nueva cabecera IP. Entonces, todo esto se convertiría en el nuevo paquete que es transmitido desde un equipo, desde un peer, desde en este caso el router de la izquierda con el router de la derecha para establecer el túnel seguro, ¿no? La encriptación de los datos. IPsec puede trabajar en dos modos, en modo túnel y en modo transporte. En las VPNs que nosotros vamos a implementar se utiliza el modo túnel, ¿no? Entonces, el modo túnel se lo realiza desde las interfaces de los equipos. Entonces, de los routers, de las interfaces externas realmente, ¿no? Así es como funciona. Ahí están los tamaños de cada una de las cabeceras adicionales que se añaden al paquete original. Recuerden que el paquete original apenas tiene una cabecera de 20 bytes. Cuando se utiliza ESP, obviamente, y cuando IPsec está en modo túnel, los campos que se añaden es al paquete original se le añade un trailer del protocolo ESP que tiene 4 bytes. A este paquete se le añade una cabecera ESP. Esa cabecera ESP es de 8 bytes. Aquí viaja la información de autenticación, un campo adicional de 12 bytes y finalmente se le añade una nueva cabecera, ¿no? Entonces, estos son el número de bytes adicionales que se añaden al paquete, serían 44 bytes, ¿no? Al paquete original. Aquí 20 bytes, 28 bytes, 40 bytes y 44 bytes. Al paquete original que yo tengo se le añaden 44 bytes cuando utilice IPsec en modo túnel. La otra opción es utilizarlo IPsec en modo transporte. Esto normalmente se utiliza cuando la VPN es de acceso remoto. Recuerden que la VPN de acceso remoto es cuando solamente un usuario se conecta a la infraestructura de la red a través del protocolo IPsec, ¿ya? ¿Qué más hay por aquí de la teoría? Bueno, todo ese conjunto de parámetros que habíamos comentado, eso es lo que se conoce como la asociación de seguridad y eso es lo que es transportado a través del protocolo IKE, ¿no? Entonces, en la versión 1 hay dos fases del protocolo IKE. En la primera fase se intercambian la asociación de seguridad del protocolo IKE como tal, que son los parámetros, si regresamos a la diapositiva anterior, son estos parámetros, ¿no? El mecanismo de confidencialidad, qué protocolo de encriptación voy a utilizar, qué mecanismo de integridad, qué mecanismo de autenticación y qué Diffie-Hellman, qué versión de Diffie-Hellman voy a utilizar para la encriptación de los datos estos de negociación. Esos datos se envían dentro de la asociación de seguridad del protocolo IKE. Una vez que aquí ya se negoció, lo que se hace es la segunda fase y en la segunda fase lo que se envía son ya los parámetros específicos del protocolo IPsec. En este caso, voy a utilizar AH, voy a utilizar ESP, voy a utilizar los dos, ¿ya? Y si utilizo los dos, si voy a utilizar ESP del protocolo general que hemos dicho, vamos a suponer que utilicé AES como protocolo de encriptación. En la primera fase del protocolo IKE se negoció que el protocolo de encriptación que vamos a utilizar es el protocolo AES. En la segunda fase tengo que decir AES de 56 bits, de 128 bits, de 256 bits,
cuál es el tamaño ya de las claves que vamos a utilizar. Si en la primera fase se dijo que se va a utilizar como mecanismo de integridad el SHA, en la segunda fase hay que decir el SHA de 256 o el SHA de 512 o el SHA de 1024 bits. ¿Cuál de los algoritmos específicos son los que se van a utilizar? Esa información viaja en la Asociación de Seguridad del protocolo IPsec, ¿ya? Y una vez que las dos fases pasaron la prueba o los parámetros son exactamente los mismos, hizo match, entonces el túnel se activa, ¿no? Toda la información obviamente pasaría a través de ese túnel, ¿ya? Ahora, claro, para poder yo enviar el tráfico sobre este túnel, lo que se hace es crear un access list, ¿sí? Que se conoce aquí en el tema de VPNs, en el tema de IPsec. Ese access list se conoce como el Crypto Access List. Entonces, ¿qué es lo que hace el Crypto Access List? Define cuál es la dirección de origen y cuál es la dirección de destino que va a ser utilizada o que se va a transportar mediante el túnel. Toda la información que esté o todos los paquetes que hagan match con el Access List, con el Crypto Access List, se encripta, valga la redundancia. Entonces, se encripta y viaja por el mismo camino, pero de manera encriptada. ¿Qué pasa con los paquetes que no hacen match con el Crypto Access List? No es que se deniegan, ¿no? Hay que tener cuidado ahí, porque en el Access List normal lo que sucede es que el paquete que no hace match simplemente se dropea. En el caso de nuestro Crypto Access List, los que hacen match viajan encriptados, los que no hacen match simplemente viajan en texto plano, sin los paquetes adicionales de encriptación, ¿ya? Así es como funciona. Y luego, bueno, ya está ahí en el material, están los pasos de configuración. Esos pasos de configuración son generales, si bien lo que cambia son los comandos en cada uno de los fabricantes, pero de manera general hay que crear una política hay que generar una política de seguridad, ¿sí? Que es lo que me indica aquí. Hay que crear, bueno, primero hay que asegurarnos que haya, que si es que mi red ya tiene implementado Access List, yo tengo que garantizar que los protocolos que son parte de IPsec también estén permitidos. ¿Cuáles son los protocolos? Acuérdense que hay tres protocolos, el protocolo H, el protocolo ESP y el protocolo IKE. Esos tres protocolos tienen que estar permitidos dentro del Access List. Porque recuerden que al final, dentro del Access List normal, común, hay un DNI, o sea que deniega absolutamente todo. Si yo no le permito los protocolos de IPsec, simplemente la VPN no se va a establecer. Así es como funciona. Ya, entonces luego hay que crear una política de seguridad, que ya vamos a ver cómo se crea. Vuelvo y repito, esto es el paso general, ya el comando tocará ir viendo en cada uno de los fabricantes, ¿no? Luego se configura el transfer set. En Cisco se llama transfer set. El transfer set son los parámetros del IPsec, ¿no? Recuerdan que cuando yo ya configuro los parámetros del IPsec, digo, voy a utilizar AH, voy a utilizar ESP. Si voy a utilizar ESP, ¿cuántos bits voy a utilizar para el algoritmo de encriptación? ¿Cuántos bits voy a utilizar para el algoritmo de integridad? Eso básicamente es un transfer set. Y luego hay que crear mi Crypto ACL. El Crypto ACL dice, de todo el tráfico que hay dentro de mi red, ¿qué tráfico es el que voy a encriptar? Puede ser que yo necesite encriptar todo el tráfico o que solamente necesite encriptar el tráfico que vienen desde las redes de los clientes hacia los servidores de la empresa, por poner el ejemplo. Entonces, esa información está definida dentro del Crypto Access List. Y claro, obviamente, una vez que ya tengo toda esta información configurada, hay que aplicarlo dentro de una interfaz. Entonces, estos parámetros, la política de seguridad, los parámetros específicos del protocolo IPsec, la definición de qué tipo de tráfico se va a encriptar o de qué redes vamos a encriptar el tráfico o de qué host a qué host voy a encriptar el tráfico. Toda esta información se lo configura dentro de un solo objeto. Ese objeto se llama CryptoMap. ¿Ya? Entonces, el CryptoMap vamos a ver que contiene toda esta información. Y ese CryptoMap es el que se aplica dentro de una de las interfaces. ¿Ya? Entonces, bueno, listo. Veamos hagamos nuestro escenario. Ya le eliminé. Déjenme volverles a cargar solamente para tener Mientras cargo esto, ¿alguna pregunta?
Inge, una consulta. Dime nomás. Esto de lo que está viendo de la VPN, ¿en qué se diferencia de las VPNs que hay en los dispositivos móviles o en las No, es lo computadoras? mismo, porque en el dispositivo móvil tú utilizas IPsec igual. Ah, ya. Claro. Solamente que ya en el dispositivo móvil todo está configurado. No hay que nada que configurar. Claro, prácticamente nada. Aquí nosotros vamos a configurar todo, si es que lo queremos llamar a mano, ¿no? Entonces, en el equipo, en el FortiGate es mucho más simple hacer la configuración, porque obviamente todo se lo hace a nivel de interfaz gráfica de usuario, ¿no? Entonces, pero es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Utilizan exactamente los mismos protocolos. ¿Alguna otra pregunta? Está por acá, más o menos así, ¿no? Y vamos a ponerle este que sea nuestro equipo matriz. Esta es la matriz. ¿Ya? Estamos implementando esta pasta de aquí, ¿no? Entonces, conectémosles. Esto es de la E00 acá. Y esto es de la E01 hasta acá. Listo. Y esto es entre la E01 y la E01. Ya, ahí estamos, ¿no? Este es nuestro, lo que está simulando ser nuestro proveedor. Entre comillas, nuestro internet, nuestra red pública. Obviamente que primerito, antes de cualquier configuración de la VPN, primero debe haber conectividad, ¿no? Tiene que haber, obviamente que conectividad entre cada una de las redes. Ya, entonces, y luego la conexión hacia cada uno de los equipos de cliente, ¿no? De hecho, la configuración de la VPN se lo hacen los equipos del cliente, no se lo hacen los equipos de la red. Eso vamos a hacer en el equipo este que le estamos llamando matriz, en este equipo que se llama agencia 1, ¿ya? Y en este equipo que se llama agencia 2. Ahí vamos a hacer la configuración de nuestro túnel IPsec. Sí, ahí está, ¿no? Ya, lo que hemos puesto solamente son VPCs para hacer solamente las pruebas de conectividad nada más. Y ya luego esto podría cambiarse por servidores y este tipo de cosas, por nuestro servidor web. Por ahora vamos a utilizarlo solamente como VPCs. Y ya basta que haya conectividad. Déjenme ver cómo estaba para no... Si el PC1 está aquí, el 2 y el 3 están en la agencia 2. Solamente para hacerlo de la misma forma nada más. Voy a ponerlo por acá. Y en el otro lado está el host 4 y 5, ¿no? 4 y 5 ahí está. 4 y 5. Ya. Ya. Creo que por ahí estamos, ¿no? Oh, que estaba mal. Este está mal conectado. Está conectado al puerto de 02 mismo. 02. Es solamente para poder trabajar con el script que ya tengo hecho, ¿no? Realmente la forma como conectemos, eso es lo de menos.
Solamente que para no estar modificando el script que ya tengo hecho, le estoy conectando de la misma manera, nada más. Ya, y del 0, 0 está el 4 y al 2. Entonces, de mi puerto 00 acá, está mi PC4. Y del 00 acá está el PC2. Y del 01 está este PC5. Así estamos, ¿no? Y del 01 acá estamos el PC3. Así está. Ya. Entonces, prendámosles los de los equipos. Aquí tengo el script. La primera parte es solamente la configuración de direccionamiento y, como les digo, aquí solamente tiene que haber enrutamiento, ¿no? En los equipos del proveedor solamente hay enrutamiento, nada más. Según nuestro escenario, la red de la matriz está en la red 150.50. Esta es la 150.52 y esta es la 150.54. Acá desde la agencia 1, este enlace es 192.168.2, 192.168.4 y 6. Igualito para acá, ¿no? Este enlace es 172.22, 172.24 y 172.26. Ese es el mecanismo de direccionamiento o el esquema de direccionamiento que utilicé. Ya, entonces, ahí está, solamente está generado de enrutamiento nada más. Realmente ahí solamente está hecho enrutamiento. No hemos hecho absolutamente nada más. Que así es como realmente funciona. Dentro del proveedor no se hace nada. Lo único que hay es conectividad hacia el proveedor, nada más. Y a través del proveedor hay la conectividad a los otros hosts, a las otras redes. Vamos a esperar que nos dé un ratito el prompt. Pues yes, ahí era, ¿no? Y esperemos que nos dé. Y voy a copiar la configuración además. Entonces en el equipo I1. Este es el I2. El I2 es el que conecta la agencia 1. El I2. Y el I3. Ahí está el I3. Esperemos un momentito que haga adyacencia. Ya, ahí ya hizo adyacencia, ¿no? El equipo 1 con el I2 y el I3. Configurémosle al router de la matriz, al router de la agencia 1 y el router de la agencia 2. En la parte de
de enrutamiento solamente tiene una ruta estática, ¿no? Eso es lo que realmente tiene, no tiene nada más. El router matriz, veámonos. Tiene el router matriz. Ahí está. Y luego está la configuración del túnel que vamos a analizar. Igual la agencia 1, esta tiene solamente inicialmente la, igual que la agencia. La agencia 1, esta tiene solamente una ruta por defecto hacia la nube. Y la agencia 2 también exactamente lo mismo. Ahora, los túneles IPsec son punto a punto. Es decir, aquí vamos a analizar aquí, veamos, este es el router, la agencia 2, ahí está. Ya, entonces esa es la primera parte, ¿no? Ahí está ya funcionando el enrutamiento. Los túneles IPsec son punto a punto, es decir, yo debo crear un túnel desde la matriz hasta la agencia 1 y un túnel desde la matriz hasta la agencia 2 y viceversa porque el túnel es unidireccional. Entonces yo voy a generar desde la matriz un túnel hasta la agencia 1 y un túnel hasta la agencia 2. De la agencia 1 un túnel hacia la matriz y de la agencia 2 un túnel hacia la matriz. Porque al final lo que me interesa es asegurar el tráfico hacia esta infraestructura, ¿no? Si es que por alguna situación necesitaría también asegurar la información entre la infraestructura de la agencia 1 y la infraestructura de la agencia 2, debería crearme otro túnel desde la agencia 1 hacia la agencia 2. ¿Ya? Entonces, eso es un problema realmente en una infraestructura grande. Imagínense en una infraestructura donde yo tenga, no sé, una matriz y 10 agencias y quisiera asegurar el tráfico entre todas las redes de la empresa como tal. Entonces, yo debería crear en cada uno de los equipos 11 túneles, ¿no? Entonces, realmente el trabajo se lo va creciendo de manera exponencial. No digamos que son 10 agencias, supongamos que son 20 agencias. Entonces, ya se va poniendo inmanejable. Imagínense la cantidad de túneles, ¿no? Para generar una topología full mesh. La topología full mesh es en la que están todos interconectados, ¿no? Absolutamente todos interconectados. Entonces, la tecnología full mesh o el número total de túneles está dado por la fórmula n que multiplica n-1 dividido para 2, donde n es el número de nodos que están como parte de la red. En este caso, los nodos no son los del proveedor, sino son los nodos donde voy a hacer la configuración de los túneles. En este caso, en el router matriz, agencia 1 y agencia 2. En este caso serían 3, ¿no? O sea que la idea aquí sería 3 por 2, 6 dividido para 2. Al final tengo solamente 3 túneles, ¿no? Ya, entonces, que son los que se van a generar. Pero eso obviamente va creciendo conforme vamos generando, o hay un número adicional de agencias, ¿ya? Ahora, para resolver eso, hay otras técnicas, que eso ya hemos de analizar más adelante. Hay una técnica llamada, hay dos técnicas, bueno, hay tres técnicas realmente. La una es propietaria de Cisco y las otras dos son estándar. La propietaria de Cisco se llama FlexVPN y la otra se llama GetVPN y la otra se llama DMVPN. Esas tecnologías, porque al final siguen usando IPsec, esas tecnologías permiten que la configuración en entornos muy grandes, donde hay muchos dispositivos de usuario final que necesitan implementar IPsec sitio a sitio, ya para que la configuración no crezca de manera exponencial, se pueden utilizar esas tecnologías que utiliza, entre otros protocolos, del protocolo IPsec que ahora estamos conversando, ¿ya? Yo necesito, recuerden que esto era, vamos acá, vamos a poner, esto era 150.50.50.2.0, los 24, ¿no? Era esto de aquí, ¿se acuerdan? Yeah. Acá era 192.168.2.0, 192.168.2.0, los 24. ¿Ya? Y en el otro extremo, en agencia 2, de 172.20.2.0.
Entonces acá al otro lado, esto es 172.22.0/24. ¿Ya? Y entonces, la dirección IP de la... Veamos, cambiamos esto. Voy a ponerle... Ya. Esta dirección es la 2, ¿no? Igual esta dirección es la 2. Y esta dirección es la 2, acuérdense de eso. Ya, o sea que esta es la 150.50.22. Si me voy al router matriz, vámonos a la matriz y hagamos un show IP interface brief. Ya esta es la 150.22, ahí está, ¿no? En el otro, do show IP interface brief. Este es del 192.168.2. Y en agencia show IP, en agencia 2, ¿no? Este es el 172.20.22, listo, ahí está, ya. Entonces, desde la matriz, porque el modo túnel, que es el que se utiliza para las VPN sitio a sitio, se configuran desde esta interfaz hacia esta interfaz y hacia esta interfaz. ¿Sí? Entonces necesitamos tener esa conectividad hacia cada una de esas interfaces. Veamos solamente por verificar nada más, ¿no? Vamos a hacer esa prueba de conectividad. Entonces, ping 192.168.22, hagamos que se envíen unos 100 paquetes. Ahí está pasando a un lado y al otro lado. Obviamente que si ya el tráfico pasa, significa que de los dos lados hay conectividad. Ahí está. Entonces no hay ningún problema, estamos a nivel de enrutamiento, a nivel de capa red, está pasando el tráfico sin ningún inconveniente. Ya, si le configuro una, solamente para probar nada más, vamos a ponerle aquí una dirección IP. Config. No, que está IP config, estoy loco. IP 150.50.4 era, no. Punto 10 pongamos, /24, 150.50.4.1, ahí está. Este es el PC1 y vamos a poner el PC4. Esto es IP 192.168.4.10 /24, 192.104.1, ¿no? Ya. Vamos a capturar aquí. Obviamente que aquí vamos a tener... Lo que va a estar pasando por aquí es simplemente tráfico de OSPF y además el ping en forma nativa, ¿no? No sé que instale, que me lo recuerde más tarde. Ahí están los mensajes del protocolo OSPF. Entonces veamos, desde el PC4 voy a hacer una prueba de ping a 150.50.410, que es del otro lado. Ahí está pasando. Obviamente porque ya hay enrutamiento, ¿no? Eso no hemos hecho absolutamente nada. Solamente es enrutamiento. Y acá debemos tener marcado el ICMP, ¿no? Entonces ahí están, yo estoy viendo la información. Estoy viendo toda la información de lista. Ahora, esto va a cambiar cuando yo implemente IPsec. Ya no voy a ver el paquete ICMP, sino vamos a ver solamente paquetes de ESP, que es lo que dice la teoría. Entonces, de hecho, si acá estuviera mi servidor web y cargaba la página web, hubiéramos visto ahí tráfico HTTP o tráfico TCP, se estuviera viendo el tráfico. Ya, entonces, veamos el tema de la configuración. Lo que ya dijimos, ¿no? Primero se crea una política de seguridad, ahí está la política de seguridad. Cripto, este es el comando en Cisco. Vuelvo y repito, habría que buscar el comando en cada uno de los fabricantes, pero al final es lo mismo. Crea una política de seguridad. La política de seguridad me dice cuál protocolo de encriptación voy a utilizar, qué mecanismo de integridad voy a utilizar, qué mecanismo de autenticación, el grupo de Diffie-Hellman que se va a utilizar para encriptar esta información al momento de hacer la negociación, ¿ya? Y el tiempo de vida, ¿no? Cuánto, que normalmente es un día.
en el que dura esta negociación. Pasa ese tiempo y tiene que volver a negociar. Esa es la idea. Ya, entonces, primerito vamos a crear esto. Voy a copiar y lo voy a configurar en el router. Aquí está, en el de la matriz. Yo podría crear una política de seguridad para la agencia 1 y otra política de seguridad para la agencia 2. O puedo crear la misma política de seguridad. Ahora estamos creando una sola que va a ser aplicado tanto para la VPN o para el túnel IPsec con la agencia 1 como para el túnel IPsec con la agencia 2. Pero tranquilamente podría crear una política número 2 en la que el mecanismo de encriptación no sea TDD, sino sea AES. Y que en vez de que el hash sea MD5, sea SHA, por poner el ejemplo. Entonces, eso sería otra política de encriptación. Ya en la vida práctica ya depende mucho de la característica como tal, ¿no? Si es que la información que estamos protegiendo o que estamos encriptando no es una información extremadamente sensible, perdón, se podría pensar en la posibilidad de tener una política utilizada para los mismos túneles. Si ya va cambiando, si por ejemplo con la agencia 1 la información es más confidencial que con la agencia 2 y 3, probablemente crear una política para la agencia 2 y 3 y crear una sola política para la agencia 1 donde los mecanismos de encriptación y de integridad sean los más robustos. Pues eso nuevamente digo, va a depender específicamente del escenario, ¿no? Solamente para revisarlo. Solamente para revisar. Aquí en el mecanismo de encriptación veamos todas las posibilidades que hay dentro de este. Están, ¿no? Entonces, esos son los protocolos de encriptación que están definidos para este sistema operativo. Entonces, cada fabricante tiene sus propios mecanismos. La mayoría, o por todo, realmente manejan los estándares y después de eso manejan cada uno de sus protocolos. ¿Ya? Entonces, primero, no se olviden crear la política de seguridad. Lo segundo es que yo debo, como yo dije que voy a hacer una autenticación por pre-share key, entonces yo tengo que decir cuál va a ser la clave de autenticación. En este caso le he puesto esta clave, ¿no? Que obviamente no es nada segura. Además, todo está en minúscula y la secuencia de números es una secuencia muy deducible, 1, 2, 3, 4. Ya en la vida real habrá que tomar en cuenta las recomendaciones que siempre se hacen. Mayúsculas y minúsculas, más de 8 caracteres, de preferencia, de hecho, si uno revisa foros, la preferencia es que ya para implementaciones reales se tengan claves de al menos 20 caracteres. Entonces, como son claves que yo configuro dentro de los equipos, y no es que tengo que estar configurando cada rato, una vez que está configurado, ahí ya está definido, ¿no? Pero entonces, al menos 20 caracteres, que haya mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números y así. Entonces, pero claro, para nuestra práctica hemos utilizado esta clave. Y de hecho debería también ser diferente para el otro lado, ¿no? Solamente que por temas de facilidad de configuración estoy utilizando la misma contraseña, la misma clave, para cuando se establezca la autenticación con la agencia 1 y cuando se establezca la autenticación con la agencia 2. Nada más. Y esta es la dirección del peer, ¿no? Esta es la dirección de la interfaz con la que yo voy a hacer la negociación. En este caso, en el router matriz, el router matriz debe estar llegando hasta esta dirección que era la 192.168.2.2 y hasta la dirección de esta interfaz que era la 172.20.2.2. Ya, porque entre las interfaces de conexión externa se configura IPsec en modo sitio a sitio, que es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces ahí está, tanto para la agencia 1, que es esta dirección, como para la agencia 2, que es la 172, ¿no? Aquí está. Recuerden que previamente ya habíamos hecho pruebas de conectividad, ¿no? Aquí están las pruebas de conectividad a la 2.2 y a la 172.20.2.2. Ahí está. ¿Ya? Luego hay que definir los criptoACLs. Aquí estoy diciendo que voy a permitir tráfico desde la 150.440 hasta esta dirección 192.168.40. Está sumarizado, ¿no? Está obviamente sumarizado, porque si no debía haber creado, recuerden que esto es la 192.168.4 y esta es la 192.168.6. Según nuestro escenario, esta es la dirección 4, ¿ya?
Y esta de acá es la dirección 6. ¿No es cierto? Ya, entonces, así estamos, ¿ya? Igual acá, ¿no? 172.24, 172.26. Entonces, para no crear dentro de mi access list dos reglas, lo que hice fue simplemente crear una sola regla, pero utilizando la dirección sumarizada. Ahí está. Estoy creando mi cripto A, o sea, estoy definiendo qué tráfico se va a encriptar, desde qué origen hacia qué destino. Entonces, aquí, desde el origen, esta red, que es la 150.54, hacia estas dos redes, y desde la 150.54 hacia estas dos redes de la agencia 2. Eso es lo que estoy haciendo ahí en la definición de mi access list. Obviamente, extendido, ¿no? Porque recuerden que vamos a comparar dirección de origen y dirección de destino, ¿ya? Ahí está, listo. Está configurado la... ¿Qué me falta? Definir el transfer set. Recuerden que en el transfer set yo lo que decía es, voy a usar ESP, voy a usar AH, voy a usar MD5, voy a usar SHA y ese tipo de cosas. Entonces, esa es la instrucción que lo que hace es definir los protocolos específicos para cada uno del protocolo AH o del protocolo ESP de nuestro túnel IPsec, ¿ya? Entonces, como ya dijimos acá arriba en la política de seguridad que íbamos a utilizar triple Ds y MD5, entonces yo lo que digo aquí es que voy a generar un transfer sec llamado SPOCH1, donde voy a usar triple Ds con ESP y voy a usar MD5 con ESP. Recuérdense que ESP permitía autenticación, integridad y confidencialidad. La autenticación ya lo hicimos a través de la compartición de la clave y lo que nos toca decir es que vamos a hacer confidencialidad o encriptación e integridad. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, un transfer set para la agencia 1 y un transfer set para la agencia 2. ¿Ya? Así es como está indicado ahí. Listo. Copio esto nada más. Ahí está. De hecho, solamente para ir viendo las opciones, IPsec, transfer set, vamos a poner el mismo nombre, SPOCH1. Veamos, esas son las opciones que hay, vean. ESP, triple Ds, AES, Ds, bueno, GCM, si es que es AH, aquí están las opciones posibles de la H, aquí están las opciones posibles del ESP para el tema de integridad. Si es que es un SHA-256, 384, 512 y así sustantivamente. Esas son todas las opciones que soporta el equipo, ¿no? ¿Ya? Y luego, acuérdense que todos estos parámetros, tanto la política de seguridad como el access list y el transfer set, se lo configuran todos dentro de un CryptoMap. Entonces, ahí está el CryptoMap. Le hemos puesto un número de secuencia porque es el mismo CryptoMap, ¿no? Yo no puedo crear varios CryptoMaps si no creo un CryptoMap y dentro de ese CryptoMap hay un conjunto de instrucciones para la agencia 1 y un conjunto de instrucciones para la agencia 2. Y habrá para la agencia 3, para la agencia 4 y así sustantivamente. Entonces, indico cuál es el PIR, en este caso el 192.168.22, recuerden según el escenario, desde matriz 152.168.22, desde esto de aquí, o sea, es el CryptoMap para la agencia 1, ¿ya? ¿Qué transfer set voy a utilizar? Recuerden que el transfer set, vuelvo y repito, son los parámetros específicos de IPsec. Entonces voy a utilizar el SPOCH1. ¿Y cuál es el cripto ACL? O sea, ¿a qué tráfico le voy a encriptar? Ahí está la instrucción match address, ¿no? Este VPN traffic AG1 es de esto de aquí, ¿no? Es lo que habíamos dicho, permitir el tráfico entre 150.54.0 y las redes 192.168.4 y 6. Y lo mismo para el otro lado. Y ahí está. Lo mismo para la otra agencia, ¿no? Ahí está. Ya, bueno, claro, obviamente aquí dice que el CryptoMap no va a estar habilitado hasta que el otro peer, hasta que el otro lado también configure, ¿no? Entonces ya vamos a ver eso. Y al final esto tenemos que aplicarlo en una interfaz. Recuerden que estamos configurando en este equipo y la interfaz donde vamos a aplicar es en la interfaz de conexión hacia el proveedor, la E00. Igual en agencia 1
utilizaremos en la interfaz de conexión hacia la nube, ¿no? Que en este caso es la E02. Entonces, aquí en el primer caso, activemos. Ya. Y ahí está aplicado. Ya vemos, ahí está aplicado. Ya. Entonces, ahí está hechas las configuraciones para mi matriz. Luego, lo mismo para la agencia 1, ¿no? Obviamente, esto es algo obvio. Si en la matriz yo dije que voy a encriptar con triple DES, yo no puedo encriptar aquí en la agencia con AES, porque no tendría forma. O sea, yo encripto con AES, envío el tráfico al que esté esperando recibir triple DES, y simplemente lo que va a pasar es que no tiene forma de desencriptar el tráfico. Entonces, esta información o la política de seguridad tiene que ser la misma que se creó en el router matriz, nada más, ¿no? Entonces, triple DES, hash MD5, el mecanismo de autenticación pre-share key, el grupo de Diffie-Hellman que vamos a utilizar. Déjenme ponerlo aquí. Eso es exactamente lo mismo. Ahí está. La clave, la misma porque como se precomparte o se comparte, si no es la misma no va a ser match, y si no hace match simplemente no se levanta mi túnel. Y esta es la dirección de nuestra, desde el punto de vista de la agencia 1, yo debo conectarme o configurar o construir el túnel hasta esta interfaz. Esta interfaz es la 150.50.2.2, que es esta de acá. Entonces eso estamos configurando aquí, ¿no? La contraseña y el PIR con el que nos vamos a conectar. Luego había que crear el CryptoACL, y tiene sentido porque si se encripta desde la 150 a la 192, yo tengo que encriptar desde la 192 a la 150. Entonces ahí está mi ACL para encriptación, o conocido como CryptoACL. Ahí está. Voy a definir los parámetros del IPsec. Que en mi caso, como es la misma política de seguridad, exactamente la misma. Aquí me falta el exit. Ya. Aquí deberíamos. Y que voy a generar nuestro CryptoMap, ¿no? El CryptoMap, el nombre puede ser el mismo del de la matriz de la final. Esto es un nombre, no es que viaja esa información, no viaja para nada hacia el exterior. Simplemente sirve como de manera local. El PIR es la dirección, en este caso de la matriz, 150.50.2.2, y los parámetros del transfer set que hemos definido dentro de la agencia 1, y el CryptoACL, ¿no? Entonces voy a configurar mi... Ahí nada más, ¿no? Ahí está. Y le vamos a aplicar dentro de la interfaz. Ahí está aplicado dentro de la interfaz. Ahí está aplicado dentro de la interfaz. Déjenme ver, aquí hay unas... me están diciendo, este comando show crypto IPsec SA, este es el comando que me verifica la información de la asociación de seguridad, ¿no? Número de paquetes que se han encriptado, cuál es el nodo de destino, ya, cuál es el nodo de origen, ya. Entonces veamos. El túnel ya está configurado. Veamos, hagamos igual, vamos a capturar aquí, ¿no? Porque el tráfico sigue pasando por aquí. Así es que ahí no vamos a tener ningún problema. El tráfico sigue pasando por ahí. Y voy a volver a hacer la prueba de... Iniciamos WireShare, que no se me prendió. Ya. Y voy a volver a hacer la prueba de conectividad desde el PS4, ¿era no? Sí, el PS4 show IP. Ahí está. Voy a hacer ping a la 150.410 que estaba al otro lado, y está pasando el tráfico, ¿no? Sin ningún problema. La única diferencia o lo que
añadimos aquí es que simplemente veamos en Wireshark debemos tener, no se levantó, deberíamos tener ESP, no, veamos qué pasó con el túnel, algo pasó que no se levantó. Stop. El tráfico está pasando, si le aplicamos en interfaz, ¿no? Veamos. Vamos. Deberíamos tener ya tráfico ahí de el CryptoMap. Está aplicado en la 02. El access lead está bien. Corramos este comando a ver si es que está. Está down, me dice, pero veamos por qué está down la interfaz 02. El estado está down, debería estar up. Y lo mismo debe estar aquí. Por eso es que no está pasando por el túnel y es porque el túnel está apagado. Pero ahí está, de hecho los dos túneles están apagados. Ah, está mal claro, está mal la máscara aquí. Está mal en el Access List entonces. El Access List es el que está mal. Déjenme ver. ¿Dónde está? Aquí estamos, ¿no? Esto es 255, no es ser. Está mal aquí. Y me equivoqué. Aquí aquí está mal en el Crypto Access List está mal. No es de esa máscara de Wilcar. La máscara de Wilcar es 255 acá al final. No es 0, por eso me calcula mal. Como calcula mal, no logra hacer match. Es que claro, como es como esto está sumarizado, la máscara de la sumarización es 255, 255, 252, 0. Y si restamos 255, 255, 255, 255 de 255, 255, 252, 0, me sale 003, 255. Yo me equivoqué aquí. Ese es el error. Ya déjenme, veamos. Vamos a ponerle aquí una matriz. Y me jalé en aquí me jalé en el este. No. Vemos ese access list. Y en el otro también el mismo. Agencia 2. Ya están eliminadas las dos access lists y copiamos nuevamente estos access lists. Hagamos un showroom, veamos. En la matriz, ¿no? Porque hay que cambiar en los dos lados, en la matriz y en la... A ver, ahí estamos bien ahí. Y veamos dónde está mi access list. Ahí están los access lists. Ahí estamos bien con la... Ahí estamos bien. Ya. Y lo mismo al otro lado, ¿no? Aquí deberíamos... Voy a borrar la... Ay, no era esto. Déjame ver. Borremos esto que se me acaba de crear. Y creo que esto también. Veamos qué access list tengo aquí yo. Showroom. El access list está siempre al final, ¿no? Veamos el access list que tengo creado. Ya no tengo, no sé si tengo creado un access list, ahí está. Este es el de aquí. Está mala.
final ya no deberíamos tener ningún access list. Ya no hay ningún access list. Está sin ninguna instrucción. Solamente está el nombre nada más. Ya, entonces ahora sí lo voy a copiar. Yo calculé mal la máscara de Wilcar aquí. Ya. Ahí estamos. Veamos si es verdad. Ahí sí, no, 3255, estamos bien. Que esa sería nuestra máscara de Wilcar. Ya. Veamos. Veamos. Vamos que inicie esto. Y vamos a hacer la prueba de conectividad y veamos si es que ya tenemos. Sí, dejemos ahí. Ahí está pasando el tráfico. Me parece que ahora sí se levantó el túnel, veamos. Porque el resto de configuraciones son exactamente. Sí, ahora sí, vean. ESP. Ahí está ESP. Y si hago un ICMP, no hay nada de ICMP. Y el tráfico está, todo el tráfico se está mandando encriptado. Ahí está. Ahí sí. Era que al momento de escribir la Wilcar mal, escribí mal. Entonces el tráfico está pasando, pero el tráfico está encriptado. Ahí está. Vean, se está incrementando. En ningún momento estoy viendo ICMP, que es lo que veía hace un ratito, ¿no? Ahí estoy pasando el tráfico. Y aquí ICMP ya no me marca absolutamente nada. Lo que sí me marcó es ESP. Ahí está. Y todo el tráfico, vean. Y esto, bueno, lo que dice la teoría, ¿no? Todo el paquete ESP se encapsula dentro de un nuevo paquete, dentro de una nueva cabecera IP versión 4. Y el resto de información, el payload y todo está. De hecho, ya no vemos nada, ¿no? Está aquí dentro de esto, encriptado. No hay nada más. Solamente podría, si es que algún atacante o alguna persona no autorizada ve esto, solamente podría ver esa partecita de ahí. Entonces, de esa manera aseguramos. Veamos aquí nuevamente y ahora, a ver ahí. Ya, ahí está. No, el otro está apagado porque todavía no se ha levantado hasta la 172, no hemos hecho la configuración. Pero el del 192 ya está activo, ¿no? Habría que configurar el otro lado nada más. En la agencia 1, el Show Crypto Detail está activo. Y me dice el número de paquetes que se han encriptado y el número de paquetes que se han desencriptado. Listo. Bueno, por un lado, mejor que no salió ese error, ¿no? Ya vimos ahí donde yo me equivoqué ahí en la generación de la Wilcar Mask. El resto de configuración es exactamente la misma. Listo, preguntas. ¿Alguna inquietud? Mañana, no, el miércoles quedamos del taller y el jueves del parcial, ¿no? Así quedamos, ¿no? Sí, ¿Están sí, por ahí? Camila, ¿cómo quedamos? sí, sí quedamos así.